Buenas tardes, nos encontramos ahora en una nueva transmisión por el futsal femenino de primera. Este será la fecha 7 en el estadio de Argentinos Juniors. En este caso, Asturiano se va a enfrentar contra Secla. Y como podemos apreciar, se están haciendo las entradas en calor, aunque está por comenzar el partido. Fíjate que voy a reventar. Sí, tranqui. Hay cosas que no pueden no hacer. El partido está por comenzar. Vemos el sorteo de capitanas. Por el lado, Uy. Tenés. se están definiendo los cuartetos. Vemos cómo están haciendo las últimas pasadas de velocidad para entrar en calor. El partido está por comenzar. Vamos a empezar a decir los cuartetos. Por el lado de Secla está la número 3, Sofía Andrea Retamales. La arquera número 12, Sandoval. La número 7, Caliñanes. Y la capitana. Y la número 2, Cepeda. Por el lado asturiano, en el arco va a salir Andrea Gómez. De cierre va a estar Belén Bianchi. Ala por derecha, Melody Geller. Por izquierda, Natalia Negro. Y de pivot, Luna Echagüe. Recordemos que es la fecha 7 entre Asturiano y Secla. El partido está por comenzar desde la cancha neutral de Argentinos Juniors. Avisen si se escucha bien, si se ve bien, si hay algún problema o si está todo ok para la transmisión.
Vos contame si pasa con el chat. Está por comenzar el partido, están viendo los jueces algo en el banco de Asturiano. Pero en definitiva está por comenzar porque ya estamos en horario. Arrancó el partido, la tiene Belén Bianchi, se la juega Melody Geller, avanza hacia el eje, piensa, está viendo que Nacer quiere enlazar con pivote, enlaza con Luna Echagüe, se la deja Melody Geller, pero muy bien, pero la recupera Asturiano, la tiene Melody Geller, juega con Belén Bianchi que se la mueve a Natalia Negro, piensa, Secla está presionando y esto es una pelota de Cepeda. Se la juega a la número 17, Balbuena para Galiñanes, va hacia el eje, se la juega nuevamente a Cepeda. Cepeda quiere enlazar con la número 3, Retamales, que se la juega de nuevo a Cepeda. Cepeda piensa, se la pasa a la número 17, Balbuena, se la devuelve y enlace con Galiñanes, que quiere hacer un taco, pero muy bien Luna Echagüe, haciendo que sea una nueva pelota para el lateral. Será lateral entonces para Secla, lo va a hacer la capitana Galiñanes. Se la juega para Balbuena, se la devuelve a Galiñanes. Piensa que hacer, quiere enlazar de vuelta, pero esto va a ser un nuevo saque de arco para Asturiano. La tiene entonces Andrea Gómez, que se la deja para Belén Bianchi. Se la juega a Melo. Melo con el amague, pisa hacia el eje. Se la pasa en profundidad para Luna Echagüe. Muy bien la arquera, sacando esa pelota y anticipando para que sea lateral. Lateral lo va a realizar la exhebraica. Se la pasa a la doctora, que la mueve la alineación para Luna Echagüe. La pelota la tiene Melo. Quiere jugar la espalda con Nati Negro, pero la agarra Secla con Cepeda y Balbuena para que excelente Andrea Gómez pueda sacar esta pelota y sea un tiro de esquina para Secla. Cepeda con el tiro al arco, que no tiene éxito y por eso va a ser posesión para Asturiano. La pelota la juega entonces Nati Negro, que se la deja a Melody Geller. Ella pisa hacia el eje en velocidad para el pase a Luna Echagüe, que no es con éxito. Y por eso ahora la tiene nuevamente Cepeda. Se la deja a Galiñanes con la presión de Luna Echagüe, haciendo que se confunda y sea un nuevo lateral para el conjunto de Vicente López. Para los nuevos oyentes, el partido acaba de comenzar entre Asturiano y Secla y va 0-0. El rechazo entonces de Galiñanes para que sea un córner para Asturiano. Como podemos escuchar, se va a realizar la jugada número 2. El tiro de esquina lo va a realizar Nati Negro, que se la va a jugar a Melo. Melo piensa, quiere pegarla al arco, pero Secla muy atenta, van a tapar ese tiro. La tiene Negro entonces, que se la pasa a nuestra cierre. Cambia de lado. Esta es Melo. Le quiere pegar al arco para Luna Echagüe. Y excelente la arquera de Secla atajándola. ¿Cuánto tiempo va? El tiempo por ahora no se puede ver, no estamos en una
posición que nos favorezca en ese sentido, pero cuando sepamos les vamos a ir cantando. El lateral que lo va a realizar ¡Bien, arriba, arriba! Belén y muy bien la número 7 de Secla, haciendo que sea un tiro de esquina nuevamente para Asturiano. Nati Negro va a hacer el córner. Vemos a Belén que entra segundo palo, pero esta es la número 3, presionada por Luna para que sea un nuevo lateral para el conjunto de Vicente López. La pelota la tiene Belu Bianchi con el tiro, pero no la agarra bien y va a ser un lateral que lo va a realizar la número 9, recién ingresada, Caterina Tucker. También ingresó la número 5, Pérez. La pelota la tiene ella y se la juega la número 11, Arce, para enlazar con la número 10, que es Bianco, que hace que rebote la pelota en Belu para que sea un nuevo lateral. La pelota la tiene Tucker, hace la pared con Bianco, pero no llega a controlarla y por eso va a ser un nuevo lateral en manos de Melody Geller. Ella se la pasa a Belu Bianchi, que se la juega a Nati Negro. Nati piensa, la pisa, decide qué hacer, se la devuelve. El enlace con pivot, pero Tucker anticipando de cabeza logra que sea nuevamente un lateral. La jugada entonces que no tiene éxito y va a ser un nuevo lateral para Secla. Esta es Tucker, se la pasa a la número 11 Arce, que quiere meter velocidad y hacer un cambio de dirección, pero no llega a controlar correctamente la pelota. Para los nuevos oyentes, el partido va 0-0 entre Asturiano y Secla. Acaba de comenzar hace pocos minutos. El tiro y el rechazo de Melody Geller hace que sea un nuevo lateral para Asturiano. También de la distancia, la jugada prepara y el tiro al arco que Bianco va a rechazar y Arce nuevamente de cabeza. Como vemos, están marcando la jugada 1. Mucha comunicación para estar atento a las marcas, pero muy bien Bianco anticipando y tapando el tiro al arco realizado por Melody Geller. La pelota es para Melo. Melo se la quiere pasar, pero intercepta Arce, que mete velocidad. Vemos como Bianco va al segundo palo, pero muy bien Melo, tirándose al piso, sacando esta pelota para dejar a Asturiano fuera de peligro. Te mandamos un saludo, Graciela Condorí. Gracias por esta transmisión y estar bancando el crecimiento de Asturiano y del futsal femenino. La pelota entonces la tiene nuestra cierre, que se la pasa a la china Arce, la recién ingresada por Natalia Negro. Vemos cómo se realizan los cambios. Entra Florencia Campos y nuestra pivot Victoria Rodríguez, autora del primer gol de la fecha pasada ante Pacífico. La tiene Bianco, el enlace con Tucker, pero muy bien Asturiano defendiendo. La presión de Secla surge efecto y hace que sea un lateral para Asturiano. El lateral lo va a realizar nuestra ala por derecha, que quiere enlazar con Vicky Rodríguez, logra hacerlo, pivotea, se cae al piso, lucha esa pelota, pero Tucker logra que sea un nuevo lateral para su equipo. También de distancia se la juega la número 5. Ingresa hacia el eje, quiere enlazar de nuevo con Tucker, pero
no se llegan a entender y va a ser una nueva reposición para Andrea Gómez. Esta es Campos, el cambio de dirección, pero la agarra Tucker y le pega de vuelta, le quiere pegar de vuelta, pero excelente, la sacan de Asturiano y se va la China Arce, que se la juega a Melo Geller, no puede controlar, y este es un tiro de esquina para las de Villa Ballester. Vemos a Andrea Gómez dolorida, parece ser que le patearon la mano, y ahí va la ayuda médica para ver que esté todo bien. El partido va 0-0 entre Asturiano y Secla. Acaba de empezar por la fecha número 7 de la primera división por el torneo de AFA. Vamos a aprovechar también este nuevo momento que no se está jugando porque están atendiendo a Andrea Gómez para agradecer a todos los sponsors que hacen que sea posible esta transmisión. Aquellos son Unitienda, Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Yaca, Trofeos y Medallas Poli y Tromen. Bien, Andrea, bien. Parece ser que nuestra arquera está bien y por eso se va a reanudar el partido. La jugada preparada para jugársela a Galiñanes, pero no llega a animarse a pegarle y por eso va a ser un nuevo lateral para el conjunto de Secla. Vemos a la número 15, que pasa disco. Esta es Galiñanes, que está luchando contra la presión de Vicky Rodríguez. Esta es Albuena, que se la pasa a Galiñanes. Pero Florencia Campos con el tiro, rozando el arco, pero la redonda no puede entrar para imponernos ante Secla. El tiro largo entonces para Balbuena, que no llega a controlar y cae dolorida, parece ser que se golpeó. El tiro largo para enlazar con Vicky Rodríguez, controla, se la juega para Melo. Melo piensa que quiere enlazar de nuevo con Vicky Rodríguez, pero no se llegan a entender. Y esto va a ser un nuevo saque de arco en manos de la número 12, Sandoval. Se la va a jugar a Balbuena, quiere pasársela a Galiñanes, pero el pase no es eficaz y por eso va a ser un nuevo lateral que lo va a realizar la ex hebraica. Se la juega a Flor Campos, se la mueve para la China. La China quiere jugar el mano a mano, no lo encuentra y se la vuelve a Melody Geller, que mete velocidad, se va por la línea y se la pasa a Vicky Rodríguez, pero muy bien Sandoval, logrando agarrar esa pelota, que se la va a pasar a Galiñanes, que le pega al arco, pero no llega a su destino. Muy bien pivoteando Vicky Rodríguez, pero la pelota queda ahí y esta es Retamales, pero no puede con la presión de Melody Geller, que hace que sea un nuevo lateral para las de Villa Ballester. Son de Avellaneda, disculpen. La tiene entonces la número 11, que se la juega con Bianco, la pared, pero la China quiere interceptar y el tiro al arco que Andrea Gómez tapa. Esta es la China. La cucharita para Flor Campos, que pasa, que se va en velocidad y le pega al arco, pero muy bien Sandoval tapando ese tiro al arco. Esta es Bianco, que la amaga Vicky, se la deja para la número 11 de Secla, que la pisa, piensa qué hacer, se la deja. Esta es Bianco, que quiere pasarla, se la deja a Galiñanes, pero muy bien Melody Geller tapando este tiro. La pelota es nuevamente nuestro cierre, se la deja a nuestra ala por derecha para la China,
que cae con la presión de Arce y por eso el juez decide cobrar una falta. El minuto es pedido por el conjunto de Vicente López. El partido va 0-0 y ahora cuando nos confirmen el tiempo se los vamos a decir. El tiro libre entonces es para Asturiano. Lo va a realizar nuestra número 15, la China Arce. Está diciendo qué hacer y se la juega para Melody Geller. La pisadita para que se vaya hacia el medio, no puede, pero la agarra Bianco y esta es la contra para Secla. La tiene Arce que se la juega a la número 16, Coronel, pero muy bien las de Vicente López logrando que sea un nuevo lateral. Esta es nuevamente Arce con la marca de la China que recupera. El mano a mano que se va, excelente, le pega. Y muy bien Sandoval tapando y dando un rebote para que sea un nuevo lateral para Asturiano. El lateral lo va a realizar como ya estamos acostumbrados Melo Geller. Piden distancia. Para los nuevos oyentes esto va 0-0. El primer tiempo de Asturiano contra Secla por la fecha de afán. La cucharita entonces que no tiene éxito y por eso la pelota está en manos de Sandoval que se la juega Arce. Arce quiere enganchar con la número 16, Coronel, pero Florencia Campos intercepta, se la deja Melo. Melo quiere enganchar con la China, pero no puede y esto va a ser un nuevo lateral para Secla. Vemos nuevamente entonces que ingresa la número 9, Tucker, y la número 2, Cepeda, que tiene la pelota. La cucharita para enlazar con Bianco, pero excelente la marca de Florencia Campos, sacando de peligro a Asturiano. El lateral lo realizará Otone, que recién ingresó. Se la deja la número 4 para Tucker. Tucker pisa hacia el eje y se la deja Arce. Arce amaga, va hacia el eje. Vemos cómo pasa Cepeda. La pelota se hacia ella. El tiro al arco. Pero excelente las de Asturiano logrando sacar esa pelota. La pelota está en manos entonces de Tucker, que se la juega a Bertoldi. Se la devuelve, la tiene Bertoldi. Piensa qué hacer, se la deja a Cepeda. Cepeda con el mano a mano, pero se tropieza con la pelota y esto va a ser un nuevo lateral para las de Vicente López. El juez está charlando con Tucker, le están pidiendo la distancia y él está viendo que se cumpla. La pelota entonces es para Nati Negro, que recién ingresó por la China Arce. La tiene Melody Geller con la balanza. Amay enlace con pivot. El tiro al arco y Sandoval que se va con la pelota.
Pica Tucker, le queda a ella, pero muy bien. Andrea Gómez haciéndose de la pelota. La juega entonces para la ex hebraica, que quiere enlazar con Lula Porto. Lula Porto con el caño. La pelota se va a ella. La controla, mete cuerpo y quiere hacer un pase, pero se le acabó la cancha. Y por eso va a ser un lateral para las de Avellaneda. El lateral lo va a hacer Caterina Tucker, que quiere enlazar con Cepeda, que pivotea, marcada por Belu Bianchi, esa marca cuerpo a cuerpo. Y va a ser un nuevo lateral para este conjunto. Van a hacer una jugada preparada, la pelota la tiene entonces Bertoldi, que se la juega a Galiñanes. Galiñanes pisa hacia el eje. Se la juega Bertoldi de nuevo, el caño, la tiene Galiñanes. Está pensando qué hacer, se la deja de nuevo para Bertoldi, que pisa hacia el eje. Vemos como Katy Tucker pasa también y el pase queda hacia ella, pero Lucila Porto logrando interceptar esa pelota y mandándola al lateral. Los cambios entonces los realiza Cicla, vuelve a entrar Rita Males y la número 15, Martina Daniela Disco. La pelota es para Disco, pero Balbuena no llega al segundo palo para empujar esa pelota. Vemos también que sale Melody Geller e ingresa Majo Van Bande. La pelota la tiene Negro, que avanza, piensa, la pisa, va hacia el eje y se la juega a Van Bande. El enlace con pivot, pero no se llega a entender con Lula Porto y esto va a ser una nueva pelota para Cecla. La tiene Retamales, pero muy bien Nati Negro interceptando esta pelota. Vamos a aprovechar este momento también para agradecer a nuestros sponsors que hacen que el crecimiento del futsal sea posible. Estos son Unitienda, Tromen, Farmacia Salud Global. Ahí vemos cómo hay un tiro libre y cómo las de Vicente López se quejan, pero vamos a continuar diciendo los sponsors. También están medallas y trofeos Poli y Yaka. Y además les vamos a recomendar que sigan en Instagram y en redes sociales a nuestra fotógrafa solphantom.ph, que hace unos fotones para también ayudar al club, a la camiseta y a los demás equipos, ya que siempre quedan fotos para todos. El tiro libre entonces lo va a hacer Pérez. Vemos también que está por izquierda Balbuena. En el primer palo está Reta Males y en el número 15 está Disco. Excelente la barrera tapando esa pelota para que sea un lateral que va a ser Reta Males, que se la va a dejar número 5, pero lo cobran mal hecho y por eso va a ser una nueva reposición para Asturiano. La pelota la tiene Majo Van Bande, que quiere enlazar con Lula Porto, que pivotea, pero se le dificulta hacerse con la pelota y por eso en este momento la tiene Pérez. Esta es Reta Males, se la vuelve a Pérez, en enlace con pivot para Balbuena, que logra interceptar esa pelota, pero no la llega a controlar. Y va a ser un nuevo lateral para Asturiano. La pelota la tiene Andrea Gómez, se la deja para Nati nuevamente, que se la deja a Majo Van Bande. Pisa hacia el eje con la presión de Cicla, muy bien logra enganchar con la capitana, que se la deja a ella, pero excelente. Y sin presión, tranquila, Arce decide sacar esa pelota al lateral para que no hayan complicaciones. La mueve nuestra capitana entonces, que se la deja a Van Bande. El enlace nuevamente con pivot, pero que no se llega a concretar y por eso la tiene Arce nuevamente. Pero excelente Majo interceptando esa pelota. La tiene Pérez entonces, que se la deja a la número 11, Arce. Y la falta que decide realizar el Aporto, que se lleva la amarilla, para que sea un nuevo lateral, un nuevo tiro de
tiro libre, disculpen, para las Avellaneda. Se me cruzaron los cables, perdón. Entonces el tiro libre lo va a realizar Secla. Vemos como Bianco está charlando con Pérez. Seguramente estén ideando alguna jugada preparada. Podemos también decir que está Coronel en el segundo palo. La pelota es para Bianco y el tiro al arco que no se llega a concretar con éxito y por eso va a ser una nueva pelota para Andrea Gómez. La tiene nuestra ala por izquierda, quiere jugar el mano a mano, está esperando, le queda muy larga. La pelota es de Coronel, se la va a dejar a Pérez. Pérez la va a mover para Arce. La balanza el córner, el caño, disculpen, para que sea un nuevo lateral para Secla. La tiene Pérez. El control orientado para que Bianco pase por la espalda, pero no se llegan a entender y por eso va a salir ella y va a entrar Cepeda. Vemos que Asturiano también realiza cambios. Entra Luna Echagüe. Violeta Maskin, jugadora de la tercera, que con orgullo está defendiendo estos colores en primera. Y Florencia Campos nuevamente. La pelota la tiene Maskin, entonces se la juega a Florencia Campos, que se la deja a Melody Geller. Reclama una línea de pase, por eso viaja. ¡La tiene! Sandoval no puede hacer nada y esto es el número 0 de Asturiano para imponerse ante Secla en este primer tiempo. La tiene nuevamente Tucker, que se cae dolorida ante la presión de Melody Geller. La pelota entonces la tiene Otone, que se la deja a Tucker. Está Cepeda. Cepeda con el pase en profundidad para Otone, que está tratando de pivotear, pero excelente Florencia Campos anticipándose a su jugada, haciendo que sea un nuevo lateral para Secla. La deja para Cepeda y excelente Luna Echagüe sacando esa pelota con pura concentración para sacar a Asturiano de peligro. El mano a mano entonces de Cepeda, pero nuevamente Melody Geller, al igual que Luna Echagüe, sacan esa pelota para que sea un nuevo lateral en manos de la número 2 de Secla. La tiene Tucker, entonces se la mueve para Otene, pero excelente Florencia Campos interceptando esa pelota que Tucker saca al lateral. El enlace con pivot para Luna Echagüe, pero el pase es impreciso y por eso va a ser un nuevo saque de arco. La tiene Cepeda, gira, le pega, gol de Secla, golazo. Impecable como pudo pivotear y embocarla en el ángulo para empatar el partido y que sea 1-1 entre Asturiano y Secla por la fecha 7 del torneo de AFA. La tiene entonces Melody Geller con el pase Violeta Maskin, pero no llega a controlar y va a ser un nuevo lateral en manos de Tucker. Se la juega a la número 4. La pelota la tiene Otone con la presión de Florencia Campos, que surge efecto y hace que sea un nuevo lateral para el conjunto de Vicente López. Entra nuevamente Balbuena. Recordemos que en la cancha está la número 4, Bertolli, la número 9, Tucker, la número 6, Otone por parte de Secla. Y por parte de Asturiano está Florencia Campos, Maskin, Geller y Echagüe. Para los nuevos oyentes, esto es un 1-1 entre Asturiano y Secla por el primer tiempo, por la fecha 7 del torneo de AFA de Primera División en la cancha de Argentinos Juniors. El mano a mano excelente de Violeta Maskin, que con mucha sutileza logra amagar a la jugadora de Secla.
aunque la pelota le rebota a ella y por eso va a ser un lateral que va a realizar Balbuena. Balbuena también vemos como la número 3, Retamale, pasa, pero no llega a esa pelota y por eso va a ser un lateral que va a realizar Geller. El enlace con pivot, pero el mal sacado. Ah, no, disculpen, le pide que lo haga de nuevo. No se sabe muy bien por qué, pero se va a no se sabe muy bien qué pasó ahí, pero es un nuevo lateral para Cicla. Vemos las quejas de Melody Geller. No se entiende qué cobró el juez, pero la tiene Retamales, que se la juega a la número 5, Pérez, donde la pelota es interceptada por Melody Geller, haciendo que sea un nuevo tiro de esquina. Florencia Campos logra interceptar esa pelota, sino que sea un rebote para que Retamales al pase al segundo palo, Galiñanes no pueda llegar y por eso la tiene Balbuena. Se la deja a la número 15 y Galiñanes le pega al arco, pero la pelota no logra entrar. El enlace con Luna Chahue, que no puede con la marca Balbuena. Ella se va, pero excelente interceptando esa pelota y por eso la tiene Violeta Maskin. Se la pasa a Melody Geller con el tiro, pero Sandoval logra despejar esa pelota, logrando que sea un tiro de esquina en manos de nuestra número 14, Florencia Campos. Sale Balbuena y entra nuevamente Pérez. Vemos la jugada preparada, donde va a ser un lateral para Cicla. Lo va a realizar Pérez. Está pensando qué hacer. Quiere enlazar con Bianco. La pelota se va, pero muy bien las asturianos logrando sacar esa pelota fuera de peligro. Para los nuevos, esto es 1-1 entre Asturiano y Cicla. Es el primer tiempo, aunque el tiempo exacto no lo podemos visualizar por la posición de la cancha, pero la tiene Arce y el gol para Cicla para que se imponga 2-1 ante Asturiano. Queda un montón de tiempo igual, no hay que perder la concentración y ahora hay que enfocarnos en poder empatar este partido y sacar una ventaja en lo posible. La pelota la mueve entonces Melody Geller, que va hacia el eje. Vemos como la china, que también recién ingresó, pasa el enlace con pivot, que no llega y esto es un nuevo lateral. Pero el juez decide cambiar de parecer y así como había cobrado que sea un lateral para Asturiano, ahora lo cobra para Cicla. Esta es Pérez con la presión de Rodríguez. Arce, que pivotea, pero muy bien como sacan. Y el filtrado para Victoria Rodríguez, que no llega a entrar la pelota. Pero es un muy buen intento para lograr igualar el partido. Se va entonces la china, la tiene la contra Melody Geller, que le pega, y Sandoval tirando esta pelota por arriba para despejar la pelota y que sea un córner. Cicla realiza los cambios, queda en cancha Pérez, Sandoval, Cepeda, Tucker y Bertoldi. El tiro al arco por Belubianchi, pero no llega a entrar. Y se frena el partido porque Andrea Gómez está tirada en el piso y como se puede visualizar está algo dolorida.
Vamos a aprovechar entonces este momento para agradecer a los sponsors que logran que el crecimiento de Asturiano y el futsal sea posible. Estos son Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Unitienda, Tromen, Medallas y Trofeos Poli y Tromen Argentina. Se retira lesionada la arquera con ayuda de la DOC y de Lubianchi, y por eso ingresa Agustina Oyarzún. La pelota entonces la tiene Sandoval, se la deja Tucker, Tucker se la pasa a Otone, Otone quiere enlazar con Bertoldi, pero la presión de Asturiano hace que sea un nuevo lateral para este conjunto. El lateral lo realizará la China Arce. Vemos cómo se la deja Melody Geller. Melody Geller avanza con la pelota. El tiro al arco y Sandoval dando el rebote para que sea un casi córner, pero que en realidad es un lateral sumamente cerca de la línea de fondo. La ex hebraica lo va a pasar. Vemos cómo se está planeando la jugada preparada y el segundo palo donde nadie llega a ir, y por eso va a ser una nueva posesión para el conjunto de Avellaneda. Bien, Vicky, dale. La cucharita para Melody Geller, que logra interceptar, aunque el árbitro cobra un saque de arco. Parecía ser que Melody Geller lograba interceptar haciendo que rebote en la de Secla, pero es un nuevo saque de arco donde pivotea, se pega y se le deja a Tucker, que no puede con la pelota. El saque el arco para que vaya a Arce, pero no llega, y por eso va a ser una nueva posesión, para Sandoval. La tiene Tucker, pisa hacia el eje y se la pasa a Pérez, se la mueve a Retamales, que se la deja por la paralela a Tucker, pero no llega a controlarla, y por eso va a ser un nuevo lateral en manos de la China Arce. Y de la distancia, mientras Asturiano se acomoda, la tiene entonces la hebraica, pisa hacia el eje, se la deja a nuestra cierre Belén Bianchi para dejársela de suela a Geller, que no puede controlarla. El lateral entonces lo va a hacer Pérez para Balbuena, que se la juega a... La tiene Pique Rodríguez, que se la deja a la China. La China piensa, decide jugársela nuevamente a Belén Bianchi, pero no llega a controlar. Nos acaban de decir que queda 1 minuto y medio por jugar. La pelota la tiene Belu Bianchi, que se la deja a Melo Geller, va hacia el eje. Muy bien, sacándose a la jugada de Secla, y la falta que es cobrada por el juez para que haya un tiro libre para las de Vicente López. Vemos que Secla se queja, pero también se pudo apreciar un agarrón de camiseta, según lo que vimos en esa pequeña conversación entre árbitros y jugadores, para que este tiro libre lo realice nuestra capitana Belén Bianchi. El tiro al arco para que Vicky llegue a cabecear, pero no llega, y por eso la nueva posesión en manos de Sandoval. La tiene Balbuena. Y la pelota que le pegaba
en la cara a Belén Bianchi, haciendo que sea un nuevo lateral para las de Avellaneda. Lo va a realizar Pérez, se la deja a Balbuena, que se la deja de Zuela para que avance con la pelota y quiera enlazar con la número 15, Rita Males, que lucha y traba con la pelota, pero la pelota es del conjunto de Asturiano. La pared que no llega a su destino y por eso es de Cicla, aunque no se llegan a entender y por eso va a ser un nuevo lateral, pero esta vez para las de Asturiano. La alineación para enlazar con Vicky Rodríguez. Se pone frente y la cucharita para Melody Geller, que le queda incómoda y por eso es un nuevo lateral en manos de ella, ya que Balbuena logra interceptar esa pelota y tirarla al lateral. Cicla cambia la forma en la que va a realizar la marca y parece ser eficaz porque va a ser un nuevo lateral para las de Asturiano. Quedan 20 segundos para que finalice el primer tiempo entre Asturiano y Cicla, donde Cicla va ganando por 2-1. El despeje en manos de Rita Males para que la China Arce realice este nuevo lateral 3/4. Que se la juega a Vicky Rodríguez, que no la logra empujar para que la redonda vaya adentro del arco. Parece ser que el árbitro está finalizando el partido, pero quedan 6 segundos y según el futsal se debe respetar el tiempo reglamentario porque es un córner y en 6 segundos se pueden hacer un montón de cosas. La discusión entre los jueces, las de Asturiano y el descontento por parte de todos de cómo se está llevando a cabo esta jugada. Finalmente termina el primer tiempo, donde se clava ganando 2-1.
Estamos acá de nuevo para que se reanude el segundo tiempo. Asturiano va perdiendo 2-1 con Secla. Están agarrando la pelota para que volvamos a jugar el partido. En cancha está Agustina Yarzún de arquera por parte de Asturiano. De cierre Florencia Campos, Natalia Negro, Melody Geller y de pivot Luna Echagüe. Y por parte de Secla hubo un cambio de arquera, ingresó la número 1 Flores, está Galiñanes, Rita Males Balbuena y la número 15 Disco. Arrancó el segundo tiempo entonces, la pelota la tiene Flores, parece ser que es una arquera que sale a jugar, la pelota la tiene Balbuena, marcada por Florencia Campos. Lucha, traba y gana el conjunto de Vicente López, la pelota la tiene entonces Natalia Negro, que con tranquilidad se la pasa a Florencia Campos, que piensa quiere enlazar con Luna Echagüe, pero el pase le queda muy largo y no llega a poder agarrar esa pelota y hacerse con ella. El lateral lo va a hacer Galiñanes, se la va a pasar a Reta Males, que se la devuelve. El enlace con pivot Balbuena, que pivotea, y Florencia Campos intercepta esa pelota, aunque no puede hacer una contra. El lateral lo va a hacer nuevamente Galiñanes, se la va a pasar a Reta Males, que va a cambiar el lado para jugársela con Disco. Disco con el mano a mano, pero no logra ganarle en velocidad de Natalia Negro y por eso va a ser un nuevo lateral para las de Avellaneda. El lateral está en manos de Disco, que se la deja a Reta Males, el tiro al arco que Natalia Negra logra desviar la balanza de Balbuena, y el tiro al arco que queda en manos de nuestra arquera Agustina Oyarzún. El saque largo entonces para poder enlazar con pivot, pero queda en manos de Flores, que se la va a dejar a Disco. Disco quiere enlazar con Balbuena, pero Florencia Campos mete el cuerpo y hace que sea un nuevo saque de arco en manos de nuestra número 1. Florencia Campos se enlaza con Luna Echagüe, donde el juez de línea cobra que sea un lateral para Secla. Ingresa también Arce y Bianco por parte de Secla. La tiene ella, que se la deja a Pérez. La balanza de Bianco, pero la presión de Melody Geller surge. Efecto Nati Negro, traba y gana, y por eso la pelota la tiene ella. La falta que parece ser cobrada por el juez para que sea un tiro libre en manos de Natalia Negro. Se acomodan entonces para realizar este nuevo tiro libre. La pelota va en manos de Melody Geller, pero no tiene éxito este tiro libre y por eso va a ser posesión para Secla. La tiene Flores, se la deja a Pérez, que avanza por la línea. Quiere enlazar con Arce, pero Melody Geller logra interceptar esa pelota y dejarla para que sea un nuevo lateral. La tiene Arce, se la deja a Bianco, pero
Se viene la contra asturiana en mano de Luna Echagüe, que se la deja a Nati Negro. Con tranquilidad prefiere dársela a Campos para Geller. Esta es nuevamente Negro. Reclama línea de pase. No puede con la presión. Y el juez cobra una falta. El tiro libre lo va a realizar Arce. Espera el orden del juez para pasársela a Pérez. Pérez quiere enlazar con Bianco, que no llega, y por eso va a ser un saque de arco en manos de Agustina Oyarzún. Negro tiene la pelota, piensa, elabora. Con tranquilidad se la deja a Melo Geller, que se le dificulta controlar la pelota. No hay que perder la concentración para poder dar vuelta este resultado. La pelota la tiene Pérez, se la deja Bianco. Se la devuelve. La tiene Arce entonces. Excelente Melody Geller interceptando esa pelota para que se la deje a Luna Echagüe, pero la traba. Excelente. Y la falta. Dura falta cometida por Pérez, que el árbitro no quiere cobrar, para que sea un lateral para Asturiano. Flores saca esa pelota para que sea un nuevo lateral en mano de Campos. Los cambios realizados entonces por Cicla. Vuelve a entrar Cepeda, Tucker, Bertoldi y Otonio. La pelota la tiene Cepeda con el mano a mano. Y Florencia Campos, que lucha y traba para que sea un nuevo saque de arco para Asturiano, aunque Cepeda queda dolorida en el piso. Parece ser que se acalambró, le están tratando de elongar, queda dolorida y por eso ingresa la doctora. Se va a tener que retirar de la cancha porque cuando ingresa un médico no pueden continuar en el terreno de juego. También vemos que están entrando en calor la pivot de Asturiano, Victoria Rodríguez, la cierre Belén Bianchi y la China Arce, que es a la por izquierda. Vamos a aprovechar este momento también para agradecerle a nuestros sponsors que hacen posible el crecimiento del futsal y de Asturiano y también esta transmisión. Ellos son Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Tromen Argentina, Unitienda Yaca, Trofeos y Medallas Poli. También vamos a aprovechar este momento para mandarle un saludo fuerte a Bianca, exjugadora de Asturiano, que la rompe toda y la vive rompiendo toda en cada deporte que hace. Sale entonces dolorida Cepeda. Va a ingresar una nueva jugadora que parece ser la número 11, que es Arce, que está dialogando con el árbitro, pero todavía no estamos seguras. La pelota entonces está en manos de Florencia Campos, que se la pasa a Melody Geller, va hacia el eje para dejársela a Natalia Negro. Quiere jugar el mano a mano, logra hacerlo, pero le queda muy largo y se le dificulta el control. Por eso va a ser un nuevo lateral para Cicla en manos de Tucker. La presión entonces por parte de Luna Echagüe. Y excelente Natalia Negro recuperando la pelota, que se la deja a Luna Echagüe, pero Flores agarra esa pelota y el árbitro cobra una falta. Y por eso va a ser un nuevo tiro libre para Asturiano. Ingresa, como ya habíamos dicho, que estaban realizando la entrada en calor nuestra capitana Belén Bianchi, Victoria Rodríguez
y la china Arce. En cancha queda la arquera Agustina Oyarzún y la número 9, Melody Geller, que parece ser que se va a hacer cargo de este tiro libre. En la barrera podemos apreciar a Tucker y a la número 6, Otone. Le pega, pero se va por arriba y por eso va a ser posesión para las de Avellaneda. Vamos a recordar también que el partido pasado Asturiano ganó 3-2 contra Pacífico. La pelota la tiene Melody Geller. Le quiere pegar al arco, se la deja a Vicky. Esta es Belén Bianchi que le pega, pero excelente Secla haciéndose con la pelota. Se da en velocidad, pero cambia el ritmo Tucker. El enlace con pivot, pero muy bien Melody Geller trabando para que se vaya, que le pegue. Y la falta que no cobra el juez, el agarrón de camiseta que no puede hacer que siga la jugada como se puede. Y por eso el descontento por parte de Asturiano. La vio. Asturiano igual no debe perder la concentración y las ganas de jugar. Es importante que sigan defendiendo los colores como lo vienen haciendo en partidos pasados. La pelota la tiene Balbuena, que se la deja a Retamales para enlazar con pivot, que es Galiñanes. El cabezazo. Esta es Balbuena nuevamente, que engancha, le quiere pegar, pero traba excelente con Melody Geller, logrando que le cobren una falta. Muy bien. La anterior tenía que cobrar. Para Asturiano. El partido va 2-1 a favor de Secla. Acaba de empezar el segundo tiempo por la fecha número 7 del torneo de primera división de AFA. La pelota entonces la tiene la china. Decide pasársela a Belén Bianchi, pero no puede controlar y por eso va a ser un lateral en manos de Balbuena. Está Flores entonces, que avanza, por eso Asturiano va hacia abajo. Marcan un pivot. La tiene Balbuena, que engancha, se la gira a Galiñanes, que va hacia el eje. ¡No! Y cobran una falta inexistente porque estaban trabando la pelota para que sea una contra de Asturiano, pero parece que igualmente quedó dolorida. Y por eso también el descontento del DT Agustín Polisiquio. El tiro libre entonces, que parece ser que lo va a realizar Bianco. En el segundo palo se encuentra Balbuena, también está Retamales y Galiñanes. El tiro al arco y excelente, concentrada Melody Geller, despejando esa pelota para que no haya ningún peligro en el arco de Asturiano. No hay que esperar la orden. El lateral entonces que lo va a realizar Melo Geller, que dialoga con el juez porque le dice que tiene que esperar la orden, aunque eso en el reglamento de futsal podemos verificar que no es cierto. La pelota entonces la tiene la china, que se va por la línea, pisa hacia el eje, se lleva la marca, la deja para Belubianchi, que va con la presión de Galiñanes. Melody Geller logrando que sea un lateral para las de Avellaneda. El lateral lo va a realizar Bianco. Se la deja para Pérez, se la devuelve. Marcada por Melo Geller. Y esta es Bianco con la pared, que no llega a su destinatario, que en este caso es Coronel. La pelota está en manos de
la 9, pero nuevamente frenan el partido porque ahora hay una nueva jugadora de Secla que está dolorida, parece que le duele la uña del dedo gordo del pie. Esperemos que se mejore y que se pueda reanudar el partido. El pique entonces que se va a realizar para que Melody Geller se va con la pelota y se la sigue para la China Arce. El pase para enlazar con pivot, Victoria Rodríguez, que reclama un pase. Esta es la ex hebraica, que la mueve, la muestra y la pisa para dejársela a nuestra pivot, que enlaza con la China que se va. Le quiere pegar, pero muy bien Coronel defendiendo el arco de Secla. Victoria Rodríguez no llega a controlar y por eso va a hacer un nuevo lateral en manos de Arce para Secla. Para los nuevos oyentes, Asturiano va perdiendo 2-1 por la fecha 7 del torneo de AFA, eso el segundo tiempo, y por eso ahora también la tiene este conjunto para el segundo palo de Bianco, pero excelente Belu Bianchi logrando interceptar esa pelota. La tiene la China Arce, en profundidad la cucharita para Victoria Rodríguez, pero Pérez logra de una patada sacar esa pelota para que sea un nuevo lateral para las de Vicente López. Asturiano está por realizar los cambios. Ingresó Violeta Maskin. Parece ser que está por ingresar también Florencia Campos. Y nuestra pivot Lula Porto. El lateral 3/4 que lo va a realizar nuestra ala por izquierdo Arce, se la deja a Melody Geller. Melody Geller piensa, pero no puede controlar esa pelota y va a ser un lateral para Secla nuevamente. La presión de Asturiano para que Flores se equivoque y sea un lateral, pero esta vez para Asturiano. Vemos cómo Viole pasa, Florencia se la pasa a Agustina Oyarzún, que se la juega nuevamente. Y como Coronel pudo despejar esa pelota de un cabezazo, va a ser un nuevo lateral en manos de Florencia Campos. Se aleja para Melody Geller. Melody Geller quiere pasar, pero Arce se logra interponer entre ella y la pelota, haciendo que sea un nuevo lateral. La pelota la tiene la ex hebraica, entonces, que pisa hacia el eje con mucho éxito y hace un pase en profundidad para que quede en manos de Flores. Esta es Bianco, que se la pasa a Pérez, el cambio de dirección. La tiene Arce. Se la quiere jugar a Coronel, que va por la espalda, pero esto es una falta que va con tarjeta porque va con las dos patas para adelante y esa es una acción sumamente peligrosa y que puede afectar a nuestra jugadora de Asturiano. Pero el árbitro decide no sacar ninguna tarjeta, aunque cobra un tiro libre para Asturiano. La pelota la mueve Violeta Maskin, que se la deja a Campos. Campos se va en velocidad por el medio, se la deja a Lula Porto, que no puede empujar la pelota y por eso la tiene el conjunto de Secla. Se va en profundidad el número 6, que se la quiere dejar a Bianco, pero no logra conectar con pivot. El saque largo para enlazar con Lula Porto. El empujón que tampoco decide cobrar el juez. Pero no importa, Asturiano no debe enfocarse en lo malo, sino en buscar una solución para lograr el empate en este partido. La pelota entonces la tiene Flores,
que se la deja para Bertoldi. Piensa qué hacer, está marcada por Lula Porto, decide enlazar con pivot. Esta es Bianco, el amague, pero muy bien Viole Maskin marcándola para que la pelota quede en manos de ella. Parece ser que quiere marcar la diagonal para Violeta Maskin. Está pasando, aunque Bianco puede interceptar esa pelota y lograr que sea un nuevo lateral y una nueva posesión para las de Vicente López. La cucharita entonces, que es despejada por las de Avellaneda. El cuerpo que mete Florencia Campos, traba, lucha y gana. Se va en velocidad por la línea, pero se interpone la jugadora de Secla. El saque largo entonces para Otone, que pasa, pero la recupera Asturiano. Esta es Florencia Campos, se la deja a Melody Geller. Melody Geller piensa, está marcada por Bianco y por eso la pelota la tiene Violeta Maskin, que quiere enlazar con Lula Porto, que recibe la falta por parte de Tucker, de espaldas. ¿Cuántas más son? Majo, ¿cuántas faltas de Secla? Acá nos andan diciendo que Secla tiene 4 faltas, Asturiano tiene 3. Recordemos que como es futsal, cuando se llegan a las 6 faltas se va a realizar un penal de 10 metros donde el arquero puede salir a achicar, que se llama sexta falta justamente. El tiro libre entonces que es en manos de Melody Geller, que le pega un puntinazo, pero Retamales logra sacar esa pelota para que sea un tiro de esquina para que Florencia Campos lo realice. Se va a hacer con el lateral, con el tiro de esquina, se la deja a Melody Geller el tiro y Balbuena despejando con el pecho de esta pelota. El lateral que no llega a su destinatario y por eso Galiñanes va a realizar este lateral. Se la deja Flores, la arquera, tiene... ¡Ya pasaron los segundos! Se la deja Balbuena, excelente la marca de Violeta Maskin para que Flores la tenga nuevamente. Se deja a Galiñanes, se va por la línea, quiere enganchar con Balbuena pero no logra llegar. La pelota está en manos de Agustina Oyarzún, que se la deja a Violeta Maskin. Maskin se la deja para Campos. Campos piensa qué hacer, decide jugar con Violeta Maskin, pero las de Secla logran interceptar esa pelota. La juega entonces Galiñanes, que se la deja a Balbuena. Balbuena el mano a mano, que le queda muy largo para que sea una nueva posesión para las de Vicente López. El saque largo, pero no se llega a entender con Lula Porto. No importa, no pasa nada, queda mucho de partido y lo importante es ser precisos y eficaces con las jugadas que vamos a realizar. La pelota entonces la tiene Secla, está en manos de Flores, la cucharita para Bianco, que logra conectar, pero excelente Melody Geller desviando esa pelota para sacar a Asturiano de peligro. La tiene Pérez, piensa qué hacer, se la deja a Coronel, la pared que no es eficaz, pero no importa, la siguen teniendo. Esta es Bianco, quedan 9 minutos y la cucharita, pero la pelota es en manos de Agustina Oyarzún. Se aleja nuevamente para el ex Hebraica, que pisa hacia el eje, marcada por Bianco, una lucha cuerpo a cuerpo, pero excelente cómo logra irse, sacándose marcas por encima y reclamando faltas que el juez no decide cobrar. La cucharita para Belén Bianchi, pero que no es eficaz y hace que sea un lateral, un saque de arco para las de Avellaneda. La mueve Pérez, pero muy bien Melody Geller, atenta, estirando la pata para que sea un saque lateral
en la mitad de cancha que lo va a realizar Bianco. Muy bien la marca de Asturiano para que recuperemos la pelota y sea en manos de nuestra ala por derecha. Se la deja a Florencia Campos, pero la de Secla se tira al piso. Pérez para desviar esa pelota. El lateral lo realizará Tucker, que se la juega a la arquera Flores. Esta se la devuelve y Florencia Campos interceptando esa pelota, haciendo que se vaya al lateral. La tiene Pérez, quiere enlazar con Bianco, pero no logra hacerlo. La pelota entonces la tiene Nati Negro, la recién ingresada. Qué excelente, logra sacarse la marca de encima. Dos oponentes, pero la pelota queda rondando y excelente mete cuerpo para que sea un nuevo lateral. La jugadora de Secla parece tirarse por el reclamo y la calentura de Natalia Negro. ¡Bien, Nati, Que bien! se aplaudía por el banco porque logra hacer que sea un nuevo lateral para las de Vicente López. La pelota entonces la tiene la doctora Belén Bianchi, que se la deja a la ex hebraica, que quiere hacer la falta, que tampoco es cobrada nuevamente por el juez. Una falta peligrosa y el reclamo de Asturiano. La pelota la tiene entonces Melody Geller. El mano a mano que le queda muy largo para controlar y por eso va a ser una nueva posesión para Secla. En manos de la número 6, Otone. Esta es Bortolli, pero le queda largo el control y por eso va a ser un nuevo lateral para el conjunto de azul. La pelota queda en manos de Flores, que decide sacar en largo para conectar con Bianco, pero queda en manos de la otra arquera, Agustina Oyarzún, en este caso la de Asturiano, para conectar con Echagüe, quien recibe un codazo y nuevamente el juez no decide cobrar nada. La pelota entonces la tiene la número 6, Otone, que se la deja a Bertoldi. La recupera Asturiano, esta vez la tiene Negro, que se la deja a Belén Bianchi. Para Melody Geller, quien va hacia el eje, pero no puede controlar con la marca de Coronel. La tiene Flores y la cucharita para conectar con Bertoldi, pero la tiene en este caso Belén Bianchi, que le pega y la mano que tampoco es vista de nuevo por el juez para que sea un lateral. ¿Los anteojos salen acá? Son un desastre, son un desastre. El lateral que lo va a hacer nuestra número 9. Reclaman distancia. Nadie está respetando nada, nadie hace nada tampoco. Y por eso el descontento. La pelota queda en manos de Flores, que quiere jugar en largo nuevamente, en este caso para Otone. Pero excelente la marca de Melody Geller para que sea un lateral de Otone para el conjunto de Avellaneda. Se la va a jugar a Balbuena. Balbuena pisa hacia el eje, quiere conectar con Tucker, pero le queda muy larga y por eso va a ser una nueva posesión para Asturiano. Para los nuevos oyentes, Asturiano va perdiendo 2-1 por la fecha número 7 del torneo de AFA. El enlace con pivote de Luna Echagüe, pero ahora la pelota es de Balbuena, que se la deja a Coronel. Coronel se hace con la pelota y se la deja a Tucker, que se la pasa a Otone. Otone vemos que pasa. Se la deja para Coronel. La balanza para dejársela a Balbuena, que va hacia el eje y se la pasa a Coronel. Coronel que se la juega nuevamente a Flores y Secla que la mueve entre sus jugadoras. Ahora hay una falta inexistente porque como se pudo apreciar en cámara fue
cuerpo y la tarjeta amarilla para que Majo Gambande se la lleve. El reclamo de Asturiano, esto es un desastre. Hoy, los jueces son un desastre. Pido disculpas, pero la verdad, lo que están cobrando hoy es inexistente en la mayoría de los casos. Vamos a aprovechar este momento también para agradecerle a nuestros sponsors y para que puedan seguir en nuestras redes sociales. A solphantom.ph es nuestra fotógrafa que hace fotones y también ayuda a que haya una gran difusión del futsal por parte de Asturiano y por parte de todos, ya que los demás equipos también se llevan unos grandes fotos. Nuestros sponsors son Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Unitienda Trome en Argentina, Trofeos y Medallas Poli y Yaca. El tiro libre entonces será realizado por Galiñanes, que le avisa a Arce para que se vaya al primer palo. Se la deja Bianco, que le pega, y excelente Luna Echagüe logrando desviar esa pelota. El lateral lo realizará nuevamente la número 7 de Secla. Galiñanes, vemos cómo Arce se acerca, se la deja para Retamales. Y como se había acercado Arce, no llega a poder agarrar esa pelota. La pelota la tiene ahora Majo Gambande. Con la marca de Galiñanes, mete cuerpo, una lucha cuerpo a cuerpo. Y Natalia Negro decide despejar esa pelota para que no haya ningún tipo de peligro en el arco de Asturiano. La contra entonces de Asturiano en manos de Natalia Negro con el caño. Pero Flores logra desviar esa pelota, pero ahora nuevamente el juez decide cobrar que sea un nuevo lateral para Secla. La pelota le quedaba a Bianco, pero no puede hacerse con la pelota y esto va a ser un nuevo saque de arco para Asturiano. Ingresa la China Arce por Nati Negro. Sale Luna Echagüe y entra Victoria Rodríguez. El saque en largo para ella, que la puede dormir. La pelota la tiene Bianco, que se tropieza, pero no importa, la sigue teniendo. No puede Melody Geller, pero excelente la China Arce desviando esa pelota. Arce va a hacer este nuevo lateral. Se la va a pasar a Retamales. Retamales se la va a dejar a Galiñanes. Se va por línea. Y Belén Bianchi despeja esa pelota. ¡Esa, volvés atrás! No. Ahora va a cobrar esa mano, pero las demás faltas no cobró ninguna. Parece ser que solo va a mirar las faltas que hace Asturiano para que Asturiano llegue a las 5 faltas y Secla siga como quiera. El saque, tiro al arco de Pérez, que rebota en la China. Y ahora el lateral que lo va a realizar Melody Geller. Parece que Asturiano va a poner 5-4. El DT Agustín Polisitio pide paciencia. Es un arma de doble filo y por eso debemos ser sumamente cuidadosas con lo que hacemos. La mueve Bianchi, avanza con la pelota, piensa, se la pasa a Geller. Geller con el pase a Victoria Rodríguez y Flores tirando esa pelota, pero es nuevamente posición para Asturiano. ¡Bien, Melu, bien, dale! La tiene Melody Geller.
Le va a hacer este lateral. Vemos cómo Belu pasa. La pelota que llega a Agustina Oyarzún, que se la deja a la China Arce. La China Arce con el taco, pero Tucker tirándose al piso, haciendo que sea un nuevo lateral para que lo realice nuestra número 15, la China Arce. La pelota la tiene la doctora, se la deja a Melo. Melo, el pase en profundidad para Victoria Rodríguez, que le pega, pero se le va un poco por arriba. La pelota entonces la tiene Tucker, la mueve, la pisa, se la pasa a Coronel, marcada por Bianchi. Esta es Balbuena, pensativa, decide pasársela a Coronel nuevamente. Por la línea quiere jugar hacia Balbuena. Balbuena se la pasa a Tucker. Quiere jugar la paralela hacia Balbuena, pero no es eficaz su pase porque la China Arce logra interceptarla. La tiene entonces Pérez, que decide jugar nuevamente con la arquera Flores. Se la devuelve. El pase para Tucker, pero la intercepta Asturiano. La contra en manos de Victoria Rodríguez. El freno, el parate. Se la pasa a Belén Bianchi. Belén Bianchi se la juega a la China, que se la devuelve. Están poniendo 5-4. La pelota en profundidad para Vicky. Vicky se la juega a Belu. Belu que se la pasa a la China. La China que piensa y el tiro al arco que no es eficaz. La pelota entonces está en manos de la arquera Flores, que se la va a pasar. ¡La tiene la China! ¿Le quiere pegar? Justo Pérez logra sacar esa pelota. Y el minuto cobrado por el DT de Secla. El lateral entonces en manos de Melody Geller. El 5-4 impuesto por las de Vicente López. La pelota la tiene Agustina Oyarzún, pero el pase no es fuerte y es un lateral para las de Avellaneda. Vamos a Asturay, que estar concentrada se puede, nada es imposible, queda un montón de partido. La pelota la mueve Flores, que se la pasa a Tucker. Tucker marcada por Geller y la pisadita que Belén Bianchi, excelente, logra no pasar. La cucharita para conectar con Bianco, la marca de Bianchi, pero el arco de Tucker y el gol para Secla para que sea un 3-1 a favor del conjunto de Avellaneda. ¡No pasa nada! ¡Dale, chicas, actitud! El 5-4 nuevamente, puesto por el conjunto dirigido por Agustín Polisiquio. La pelota la mueve Bianchi, que se la deja a Melody Geller. El tiro al arco, rozando los 3 palos, no logra ingresar la redonda. El saque en largo para conectar con Bianco, que la frena de pecho.
pero la marca de Belu Bianchi. Es un nuevo lateral en manos de Tucker. Se la va a dejar a Galiñanes, que la quiere dejar para Tucker, y la falta el codazo en la cabeza que recibe Victoria Rodríguez. Y la tarjeta amarilla para Bianco, que sale e ingresa la número 4 del Cicla, Bertoldi. Es la quinta falta, una falta más y será una sexta falta que podrá definir Asturiano. Quedan 2 minutos 16 por jugar, es un montón, no hay que perder la concentración ni la actitud, que no se negocia. La pelota entonces la tiene Campos, que se la deja a Bianchi, la capitana, que decide pasársela a Victoria Rodríguez. El tiro que tapa a Galiñanes y la lucha cuerpo a cuerpo por hacerse con la pelota. ¡Bien, Mary, bien! La pelota ahora la tiene Florencia Campos, que se la deja a Belén Bianchi. Y el tiro al arco de Tucker, que no tiene dirección alguna y no llega a su objetivo. El lateral hace que ahora la tenga Victoria Rodríguez, pero se le termina la cancha. ¡Dale, Vicky, dale! ¡No pasa nada! La tiene Galiñanes. Se la juega a Pérez. La pisadita la recupera Asturiano. La tiene Melody Geller, que le quiere pegar. Y Tucker puede trabar. Aunque es un nuevo lateral para Asturiano. Para los que no saben y los que son nuevos oyentes, el partido va 3-1 a favor de Cicla. Quedan 2 minutos por jugar por la fecha 7 del torneo de AFA de Primera División. La pelota de Florencia Campos, que le pega pero se va por arriba. Y ahora nuevamente se frena el partido para que le aten los cordones a Agustina Oyarzún. El cabezazo de Bianchi. La pelota la tiene Keller, que se amaga a 2 jugadoras. Va por una tercera. La controla, pero se cae, y por eso hace un nuevo lateral para el conjunto de Avellaneda. ¿Quién lo realizará? La número 7, Galiñanes, que se la juega a Bianco, quien no logra agarrar esa pelota. El enlace con pivote, Vicky Rodríguez. La pelota que le queda para ella. Y Rodríguez le queda. Pero nuevamente se queda con la pelota Flores. El saque en largo nuevamente para conectar con la número 10. Se la deja sola para Galiñanes, que le quiere pegar el segundo palo, pero Bianco no llega para empujar la caprichosa hacia los 3 palos. Nuevamente 5-4, impuesto por Asturiano, pero le queda Tucker, aunque el tiro, gracias a Dios, se va por arriba del travesaño. La pelota entonces la mueve la capitana, se la pasa a Victoria Rodríguez, quien enlaza con Agustina Oyarzún, que no logra agarrar esa pelota. Y por eso va a ser una nueva posesión de Cicla. El árbitro cobra que el lateral realizado por Pérez pasó los 4 segundos y por eso se va a hacer de nuevo, pero esta vez por parte de Asturiano, en manos de Florencia Campos, para ver si se puede lograr alguna jugada exitosa.
El pase para Belu, que le pega. Pero la jugadora de Secla logra interceptar esa pelota y desviarla para que sea un nuevo lateral en manos de la ex hebraica. El tiro entonces, que queda rondando la pelota ahí, le queda a Tucker para que sea un gol para Secla. Y por eso el partido es 4-1 a favor de ellas. ¡Dale, chicas, dale! ¡Queda todavía! La pelota entonces la tiene de nuevo Belén Bianchi. Se la va a pasar a Geller, que quiere enlazar con nuestra arquera, pero Tucker puede desviar esa pelota. El tiro y la reacción de Flores para que sea un córner. ¡Dale, Astur, dale! El pase para Victoria Rodríguez y la finalización del partido. Les agradecemos a todos por haberse prendido a esta nueva transmisión. El partido finalizó 4-1. Les queremos agradecer a ustedes y a nuestros sponsors: Unitienda, Tromen Argentina, Salud Global, Farmacias y Perfumería, Yaca y Medallas y Trofeos Ori. Nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias a todos.